Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A la vuelta está el fin de semana, es viernes, mucha información que compartir junto a todos ustedes, 11:32. Amalia, bienvenida, ¿cómo estás? Roberto, buenas tardes para vos y para todos los que nos acompañan. Rápidamente vamos hasta el Palacio de Gobierno, está nuestra compañera Fernanda Chamorro, conferencia semanal del Ministro de Salud, ¿no? Buenas tardes. Hablando de lo que dejó la conferencia semanal del ministro de Salud. En este caso, él aprovechó a varios de los directores y viceministros para que cada uno de ellos expongan algunos de los puntos más preocupantes. El 100% de las camas ocupadas en el sector público, camas respiratorias, un aumento también de los casos en los últimos 15 días. Se van doblando incluso los números y entre 15 a 20 municipios que están en rojo, en peligro, hablando de casos de COVID-19. Vamos a estar hablando de eso y también de una importante reunión que se desarrolla aquí en Palacio de Gobierno. En el momento más crítico de la pandemia, igualmente muchos se preparan para viajar en Semana Santa. Nuestro compañero Mariano López está trabajando desde la terminal. Mariano, estamos contigo. Hola María, muchas gracias. Y a propósito, ya aquí en la terminal de ómnibus de Asunción está en marcha el plan de Semana Santa. Hoy se realizó una reunión entre importantes autoridades aquí en este lugar para definir justamente lo que tiene que ver con el protocolo sumamente estricto que se aplica aquí en la terminal de ómnibus y lo que se va a también estar incluyendo ya a fines de este mes con miras a la Semana Santa. Enseguida les contamos qué pasará aquí en la terminal de ómnibus de Asunción, que de momento la información relevante es que no se suspenden, no se cancelan lo que tiene que ver con los viajes, el desplazamiento de personas. Enseguida más detalles. 28,6 la temperatura del plano policial. Judith Colexa con los detalles de un asesinato. Matan a un gomero, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Sí, esto ocurrió anoche en el barrio Roberto L. Petit. Exactamente, un joven de 27 años resultó ser la víctima, un joven trabajador que fue asesinado a balazos en el interior de su propia gomería. Los familiares sospechan que se trate de un hecho de represalia, ya que la víctima fatal, hace cuestión de meses, habría capturado por cuenta propia a un hombre que supuestamente sería el responsable del hurto de su local. En instantes más información al respecto. Hecho de inseguridad en la zona de Santa Rita. Nuestro compañero Joel López está con los detalles. Joel, ¿cómo estás? Amalia, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Justamente este hombre simuló ser una persona en situación de calle. Solicitó inicialmente a la víctima que le ayude con alguna suma de dinero y posteriormente, ya al percatarse de que la mujer se encontraba sola, ingresó, trepó la muralla de la vivienda utilizando un rifle para asaltar a la mujer y apoderarse de varios objetos de valor. Posteriormente se dio a la fuga. Las imágenes del circuito cerrado están siendo cotejadas por los investigadores. En instantes, los detalles. Estamos hablando con el equipo técnico para ver la factibilidad o no de cierta toma de medidas. Por lo pronto queremos exhortar a todos a que se cumpla lo que está determinado en el decreto presidencial. Estamos realmente bastante preocupados sobre la situación actual en la que nos encontramos. Evitar las aglomeraciones innecesarias. SOS Alerta Roja se llama a la reflexión. Los números crecieron exponencialmente. Estamos en el peor momento de la pandemia. Las camas no alcanzan, no pasa por seguir habilitando unidades ni pabellones para cuidados intensivos, sino sencillamente por la predisposición, por las ganas y el empeño de cuidar el núcleo familiar, es lo que dicen desde Salud Pública. Podemos recuperar el resto, lo que no podemos recuperar es la vida y hoy estamos en una situación crítica.
otro llamado de atención ante la explosión de contagios de COVID-19. El viceministro de Redes y Servicios de Salud, al igual que sus colegas de la Sociedad de Medicina Crítica, subraya la imperiosa necesidad de evitar los viajes en Semana Santa, ni al interior y mucho menos al exterior y principalmente al Brasil. Evitar el traslado interdepartamental, incluso en ese momento ir ellos recomiendan una Semana Santa en familia, donde cada familia quede en su casa y haga una reflexión o lo que mejor les parezca, pero bajo ningún sentido permitir el traslado de la gente, ¿verdad?, de departamento a departamento. Pero puede ser catastrófico. Acuérdense que el que va de central a capital, que es el foco de los contagios, ¿verdad?, pueden ir a diseminar en departamentos que hoy en día están reportando pocos casos. El caso de Boquerón, el caso de Alto Paraguay, Canindeyú, ¿verdad? Puso énfasis que el país atraviesa una situación extremadamente complicada, por lo que urge el cumplimiento de las ya conocidas medidas de prevención y sobre todo controlar las frecuentes aglomeraciones. Yo no quiero llegar a ver pacientes que no pueden ser atendidos y queden, en la vereda de los hospitales, porque esa es la realidad y ni siquiera estoy hablando de una exageración. Tampoco quiero meter miedo porque dice que el miedo paraliza. Pero sí quiero que la gente se concientice que si nosotros no hacemos una especie de examen de conciencia muy fuerte y dejamos de lado las aglomeraciones, dejamos de lado las fiestas y nos mantenemos en nuestro núcleo familiar, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿verdad?, yo les puedo asegurar que esto va a disminuir. No hay otra manera. Señores, esto es serio. Si nosotros no paramos, si nosotros no hacemos algo al respecto, y nos va a tomar en algún momento. El virus nos respeta clases sociales, no es que le agarra al pobre nomás, le agarra a cualquier persona. Si bien no cuenta aún con un reporte laboratorial, es un hecho que ya está circulando en nuestro país la variante brasileña del COVID-19, que muestra una altísima tasa de contagiosidad. Recordó que más de 10.000 paraguayos vacacionaron en el vecino país entre enero y febrero último. Es casi seguro que esa cepa esté circulando. ¿Y quién trajo esa cepa? La cantidad de compatriotas que fueron a vacacionar en esos lugares donde... A ver esa cepa. Mira, no tengo forma de demostrar porque no tengo el documento, ¿verdad? Pero lo más probable y casi seguro de que la cepa esté circulando. Brasil está ahí a la vuelta de la esquina. En su reporte de esta mañana, el viceministro de Salud anunció que varios servicios polivalentes serán reconvertidos en áreas respiratorias a fin de evitar el temido colapso de todo el sistema de salud, aunque reconoció que el grave problema pasa por la escasa cantidad de especialistas. Algunos hospitales que son polivalentes, convertirlos en hospitales exclusivamente respiratorios. Vamos a sostener a los pacientes en las salas de reanimación. Contamos con equipos, contamos con infraestructura, pero chocamos con un gran inconveniente que es la cantidad de recursos humanos calificados para poder atender a los pacientes. Siempre estoy diciendo que aparte del agote físico, del agote mental del personal de salud, también hay un agote en el número de especialistas. Lastimosamente no podemos crear especialistas en poco tiempo. Un especialista se forma a través de los años. De todos modos, vamos a seguir sosteniendo. Se han tomado medidas con relación a las urgencias y a las reanimaciones. Es importante que sepan que una reanimación es un lugar donde se puede sostener a un paciente por varias horas hasta conseguir terapia intensiva. Finalmente lanzó una exhortación a la población a tomar conciencia de la dramática situación. Exhortamos a la población que se cumplan las medidas sanitarias de tal manera a que ningún paraguayo quede sin atención. Con un gran equipo se presentó hoy el ministro Borba para la conferencia de prensa semanal. Nuestra compañera Fernanda López está con todos los detalles. Fernanda, estamos contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Nuevamente el saludo para vos. Así es, con la gran cantidad de directores generales, viceministros también estuvieron participando y haciendo un balance de estos últimos tiempos y de esta ya segunda ola que se desarrolla en nuestro país de COVID-19. También yo te comento, Amalia, Roberto también, y a los televidentes que aquí, en la parte de arriba del Palacio de Gobierno, se sigue desarrollando una reunión con algunos de los exponentes que estuvieron presentes en esta conferencia de prensa semanal del ministro de Salud, Julio Borba. Acaba de retirarse el doctor Derlis León, el director de insumos estratégicos, pero nos decía, la reunión continúa, no hay aún ninguna conclusión que se pueda dar a conocer. También está presente el doctor Guillermo Sequera, quien, dicho sea de paso, el director de Vigilancia de la Salud, hablaba esta mañana en la conferencia de prensa y mencionaba, hay por lo menos 15 a 20 municipios que en el portal del Ministerio de Salud, aquí en donde uno puede acceder a observar, 15 a 20 municipios que se encuentran en rojo. En color rojo, eso significa un aumento impresionante de casos. Él mencionaba inclusive, en las últimas semanas se vieron duplicaciones prácticamente de casos o de los reportes que se emiten por día en casos de positivos de COVID-19. Escuchamos. Importante, en las últimas semanas, de hace un mes, prácticamente casi duplicamos el número de casos que tenemos por día. Pero si vemos en la región es un fenómeno que está ocurriendo en la mayoría de los países. Viendo desde enero, desde el 1 de enero hasta nuestra fecha, nuestro país, en azul, está presentando una curva de ascenso muy importante, pero también varios países de la región se encuentran en esa ola, una segunda ola de una aceleración muy importante de nuevos números de casos por día, un fenómeno regional. Si vemos ya específicamente en nuestro país, ese ascenso de casi 66% hasta la semana pasada, y si contamos esta semana que tenemos una media de 2.000 casos por día, probablemente vamos a superar los 12.000 casos en una semana. En menos de un mes prácticamente estamos duplicando el número de casos que tenemos por semana. Si nuestra aceleración, el RO, el índice básico de reproductibilidad, está por encima de 1, lo cual habla de una aceleración muy importante del ritmo de la epidemia. ¿En dónde se ve principalmente esa mayor carga? A diferencia de lo que fue la primera parte o la mitad de la epidemia, que estaba muy cargada en el centro, en el epicentro estaba en Central y Capital. Hoy Central y Capital, que tiene muchos casos, que está también en aumento, pero vemos un crecimiento de la epidemia no solamente en el epicentro, también estamos viendo un aumento en una segunda ola bien marcada en Alto Paraná, un aumento muy importante en Encarnación, en Concepción, en Paraguarí, en Cordillera, en Ñembucú. Diferentes departamentos y regiones sanitarias del país presentan un aumento muy importante. Entonces la situación es grave y es nacional. Para tratar de establecer algunas medidas más quirúrgicas, a diferencia de lo que fue el año pasado recordarán, tomamos medidas drásticas a nivel nacional. Este año vamos a tomar medidas probablemente similares, pero tratar de focalizar, elegir territorios donde el riesgo, donde el contagio y donde la mortalidad es exclusivamente mayor. Pero como departamento de Misiones está en rojo, tiene una tasa de incidencia de más de 150 casos por 100.000 habitantes, y Capital también está en rojo. Así que son los dos departamentos. El resto tampoco es que está demasiado bien, ¿verdad? Están con indicadores ligeramente más pequeños nada más, por eso está en un naranja oscuro. Esa misma plataforma nos da la oportunidad de ver qué pasa en cada... Vamos a ver, yo quiero ver qué pasa en Central, qué pasa en Itapúa. Puedo elegir el departamento de manera interactiva y ir a ver qué pasa en ese distrito. Aquí elegí, por ejemplo, lo que es la región sanitaria de Central, el departamento de Central, y vemos qué municipios son los que tienen la mayor cantidad de casos por habitante. ¿Sí? Eso hay que entender, porque yo puedo tener un municipio con pocos habitantes, puedo tener poquitos casos y la tasa me sale muy alta. Entonces no es una herramienta hay que saber interpretar esto. Importante, identificar cuáles son los distritos que están en rojo. Aquí podemos ver que alrededor de Asunción, que está en rojo, vemos que Lambaré, Villa Elisa, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora también están con indicadores que superan lo máximo para declararlo como zonas rojas. Bueno, sin dudas esto preocupa y mucho. En la voz del doctor Sequera, la proyección, el cuadro referencial por departamento, Asunción exponencialmente ha crecido, ni hablar Central, también Encarnación, y se habla de la segunda ola, Amalia.
Y eso que dijeron desde muy temprano no pasa por seguir habilitando camas, pabellones para los cuidados intensivos, sino que por la autocensura. Hay que cuidarse el triple, hermano. Me parece muy interesante lo que proponían ya desde ayer a través de las redes del aislamiento voluntario. ¿Qué significa eso? Que cada uno adoptemos las medidas que tengamos que adoptar con nuestras familias. Creo que en este año que pasó ya aprendimos muchísimo, Roberto. Lastimosamente, cada paraguayo, si no es en su entorno cercano, por lo menos algún conocido, perdió a consecuencia del COVID. No solamente los hospitales ya están repletos, señores, también los cementerios. Y muchas veces cuando hacemos este tipo de opiniones, nos llaman amarillistas, están exagerando, pero esa es la realidad. La cruda. La cruda realidad. Hasta el momento todavía un Roque Silva o una Yolanda González o un Felipe González no se animaron a filmar lo que pasa dentro del INERAN, dentro del Hospital Nacional de Itagua. Pero cuando lo hagan, posiblemente ahí es donde se van a alarmar. Y el problema no está en esos pobres chiquitos que estuvieron encerrados durante más de un año, queriendo ir a la escuela, queriendo compartir. El problema no está en los restaurantes que invirtieron muchísimo para poder recibirnos. El problema está en aquellos que se encuentran a escondidas, que dicen, no va a pasar nada. Siempre luego compartimos en el after office en el que se van todo con las bebidas y se olvidan posiblemente hasta del vaso que no tienen que compartir. Así que hagamos un mea culpa también, dejemos la doble moral a la hora de criticar y de escribir. Y esto no pasa precisamente porque nuestro sistema de salud no está preparado. Esto pasa porque hay una inconsciencia de fondo. Y ya lo dijimos 1000 veces. Amalia, todo eso que estabas diciendo, inspiradísima, por cierto. Una cosa es que no haya provisión, que no haya insumos, guardamos la vacuna, pero nuestra alta cuota de responsabilidad ciudadana y por sobre todo familiar. Hay que hacer un stop, un párate y reflexiona. Nuestras familias están hackeadas. Ayer, pero hasta el punto de llegar casi a hablar con los ojos llorosos, me decía mano a mano el doctor Silva, de cada 10 que entran en la unidad de cuidados intensivos, 6 se salvan, 4 ya no cuentan la historia. Y eso porque mejoramos también nuestro training, nuestra capacidad. Decía, llegamos al punto ahora de topear las camas. Y lo peor es que si seguimos así y nos ponemos una barrera, un coto, nos decimos alto, vamos a despedir a compatriotas que ni tan siquiera van a tener la posibilidad de una asistencia médica, o sea que van a morir en sus casas, decía. ¿Por qué? Porque no hay manera. Hoy puede haber dinero y podemos poner a construir hospitales, pero ya no vamos a tener la cantidad necesaria de trabajadores de blanco que puedan asistir. Pero te descuidas, Roberto, y eso ya está pasando. Sí. Ya nos estamos enterando nomás, porque es una minoría posiblemente, pero la región está atravesando esta situación con la cantidad de contagios que hay. Yo no sé qué es lo que están esperando, en cierta manera, de poner límites, ¿verdad? No digo que paremos todo de nuevo porque la economía es la que se va a ver afectada y no vale la pena tampoco pasar hambre por inconsciencia, o sea que con ¿verdad? que uno haga lo básico, claro. Amalia, decía San Agustín, en las pequeñas cosas está la perfección. O sea que hoy, viernes, si uno iba a salir, que no salga. Que se quede en casa, que haga ahí su asadito, no sé, que comparte con los hijos, la familia, guardándole aquí distancia, porque uno trabaja, va, no sabe con qué retorna con el virus. Los chiquitos que también, algunos ya recuperaron las clases presenciales, ojo con eso. Llega Semana Santa, no sé si hay que abroquelarles a los compatriotas cada uno en sus departamentos, en sus ciudades, pero tenemos que reaccionar en consecuencia. Desesperado es el pedido, alerta roja SOS de los médicos, de las autoridades de salud pública. Después podemos ponernos a debatir si se hizo bien, si quién tiene que ser enjuiciado políticamente, si quién tiene que ser enjuiciado penalmente porque no se articularon los oficios necesarios para la provisión de insumos y medicamentos al país en general. Pero ahora yo creo que toca, entre hoy viernes y a lo largo del fin de semana, ponernos personal, particular y familiarmente un stop, un cerrojo para evitar que esto eclosione, explote. Y vamos a seguir hablando del COVID porque así como hace un año fuimos noticia positiva, Paraguay se resguarda, Paraguay se cuida, en este momento somos noticia a consecuencia de la crisis sanitaria y así también de la política que atraviesa nuestro país. De esta manera somos titulares en el mundo.
Mientras que Chile se convirtió este martes en el país que más rápidamente está vacunando en todo el mundo, Paraguay se encuentra en el polo opuesto. No es de extrañar que el personal sanitario de Paraguay, en su mayoría mujeres, haya salido estos días a la calle para protestar por la catastrófica situación de la red de salud pública. El Ministerio de Salud de Paraguay decreta la alerta roja sanitaria ante el aumento récord de contagios durante los últimos días. The riots come as the South American nation hit record numbers of COVID-19 infections daily. Hospitals are on the brink of collapse. Paraguay declaró la alerta roja sanitaria producto de los 2.125 casos de las últimas 24 horas. Estamos hablando de un país que no da abasto y así lo ha manifestado su propio ministro de Salud. Paraguay se encuentra en estos momentos en el nivel de alerta roja sanitaria debido al aumento sostenido y récord de contagios de COVID-19 registrados en los últimos días. Cifra muy elevada. Paraguay también se está viendo en problemas, pero sí. ¿Qué pasó? Paraguay no cerró las fronteras con Brasil. En Brasil le entran, vaya a saber, ya deben tener la cepa brasilera que sabemos que está trayendo bastante más problemas. Y usted lo acaba de decir. Motivó el mal manejo que hicieron con medicamentos, con vacunas, motivó la renuncia de un ministro. Exactamente. Y están colapsados. Paraguay is experiencing record numbers of cases with hospitals on the brink of collapse and few vaccine doses available. Muy preocupado por uno de los países de la región continental, porque reina la máxima tensión en Paraguay. Por tercer día consecutivo, miles de personas salieron a las calles para protestar en las afueras del Palacio Presidencial. Debido a esta crisis, renunció el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en los últimos días. Algunos señalaban al país y su gobierno como un modelo a imitar en la gestión de la pandemia. Sin embargo, esa realidad comenzó a cambiar entre junio y agosto de 2020. Tras 3 meses de fuertes medidas restrictivas, pero que se estaban volviendo económicamente insostenibles en un país con uno de los índices de empleo informal más altos del continente. Con los sucesivos cambios de fase, el incremento de casos y fallecidos siguió en ascenso. A día de hoy, el país acumula alrededor de 3.300 fallecidos y unos 170.000 casos de contagios. Vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro desde Palacio de Gobierno. Fernanda, estamos contigo. Sí, nuevamente con ustedes, compañeros, y para comentarles nada más que hace cuestión de unos instantes, unos minutos, también bajaba de la sala donde se está realizando la reunión entre ministros del Poder Ejecutivo y el equipo económico nacional. Salía de esta reunión el doctor Guillermo Sequera, acompañado de Hernán Uteman, él es jefe de gabinete de presidencia. Mencionaban que no iban a dar aún declaraciones porque esta reunión continúa desarrollándose con algunos representantes de salud, además de ministros del equipo económico. Hablamos del Ministerio de Hacienda y otras instituciones más también. Y vamos a compartir mientras con ustedes a continuación cuáles eran también otras de las informaciones que iban surgiendo en la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud. Decía el doctor Guillermo Sequera, no se descartan algún tipo de medidas relacionadas por las zonas que se encuentran con mayor riesgo y mayor aumento de casos. Ya no hablan de una cuarentena total a nivel nacional, sino de medidas que pueden llegar a afectar solamente a algunos de los departamentos que están peores en cuestión de cifras. Vamos a escuchar a continuación también lo que decía la doctora Leticia Pintos, que hablaba del 100% de ocupación de las camas. De las 647 camas que tenemos actualmente, tenemos 280 camas destinadas a cuadros respiratorios, las cuales tenemos una ocupación a nivel central y a nivel Asunción del 100%. A nivel nacional tenemos también las camas ocupadas en un 99%, las camas de cuadros polivalentes. En el área de terapia intensiva pediátrica, que son 87 camas, tenemos una ocupación del 85%. A nivel privado también es importante saber que tenemos 260 camas en total, unas 10 camas más que no figuran en el convenio, pero para cuadros respiratorios tenemos 85 camas. De esas 85 camas, al día de hoy también tenemos una ocupación del 100%. Esa es la situación actual en cuanto a terapia intensiva.
Bueno, aparte de lo que decía también la doctora Leticia Pintos con respecto a esta terrible ocupación de camas que se da, si bien es cierto todavía se tiene ya una parte de camas del sector privado, pero es en muy baja cantidad. También las autoridades de salud están viendo algunos mecanismos para la adquisición de medicamentos, principalmente lo que tiene que ver con atracurio y midazolam. Informaron que están recurriendo a algunas compras simplificadas específicamente también para poder tener un aumento sostenido y que ya no exista ese faltante generalizado como lo teníamos la semana pasada, y lo que desembocaba también en una terrible crisis no solamente sanitaria sino hasta social y política. Vamos a escuchar lo que decía la licenciada Rita Villalba. Ella es directora general de Administración y Finanzas y hablaba sobre las adjudicaciones que se están realizando en esta materia. En relación al tema de materia de compras, hemos realizado una adjudicación. Ayer se adjudicó por un valor de 3.885 millones, 70.000 dosis de atracurio y 150.000 dosis de midazolam. También estamos por adjudicar por un valor de 262.000 millones de guaraníes, que serían en adquisiciones de medicamentos varios para el Ministerio de Salud, también de insumos para la contingencia respiratoria COVID. También vamos a adjudicar la adquisición de bombas de infusión, que también es para la contingencia. También quisiera resaltar que la adjudicación de ayer realmente fue por debajo del precio referencial que se está manteniendo actualmente en el mercado. Otra de las medidas que hemos tomado dentro del área de presupuestaria, realizamos una reprogramación por un valor de 20.000 millones de guaraníes, que sería para la adquisición de compras de medicamentos en una modalidad más simplificada. También estamos reprogramando 91 millones de guaraníes para terapias intensivas con el sector privado. Pero ¿cuál es el problema principal? La cantidad de especialistas, no solamente la falta de medicamentos, la falta de camas ya a estas alturas de esta denominada ya por los especialistas segunda ola. La preocupación principal es la cantidad de terapistas. Informaban que hay 194 terapistas que están dentro de una de las sociedades científicas. Además, ellos estiman otros 20 especialistas más que están fuera de estas organizaciones. Lo que mencionaban es fácilmente unos 220 aproximadamente son los que se encuentran trabajando. Ahí también encuentran otro problema, porque los terapistas no se pueden capacitar de la noche a la mañana para estar atendiendo pacientes. Es un proceso bastante lento y delicado. Es por eso que ellos ahora, inclusive podemos ya incluso estimar que en esta misma reunión que se desarrolla aquí en Palacio de Gobierno se están analizando algunas medidas. Decía el doctor Julio Borba, el ministro de Salud, que se analizan medidas territoriales y ya no una cuarentena total, y hablaba también de este cargamento muy pormenorizado de vacunas que estaría llegando el día de hoy. Estamos realmente bastante preocupados sobre la situación actual en la que nos encontramos. Ya el doctor Guillermo Sequera dio un pantallazo sobre el número importante de casos positivos. Hay por una parte tenemos una muy buena cantidad de test que estamos realizando, se aumentó en forma ostensible. Por otra parte también aumentaron los casos positivos, y matemáticamente hablando, de simple matemática, va a haber también, por supuesto, una cantidad importante de pacientes que van a requerir atención médica, internación y probablemente, lastimosamente, terapia intensiva. En base a eso estamos hablando con el equipo técnico para ver la factibilidad o no de cierta toma de medidas. Por lo pronto queremos exhortar a todos a que se cumpla lo que está determinado en el decreto presidencial. Es lo mínimo que pedimos, llámese uso de tapaboca, distanciamiento social y específicamente el tema de la restricción horaria, que se respete. Evitar las aglomeraciones innecesarias. Creo que la otra pregunta era sobre vacunas. El día de ayer tuve una teleconferencia con la directora general de OPS, la doctora Clarisa Etienne, donde justamente exhortamos a la OPS para que interceda
por el país a fin de obtener lo más antes posible las vacunas. Estamos trabajando con con otros acuerdos bilaterales a fin de obtener los mismos en tiempo y forma y lo antes posible. Podemos anunciar ya que en el día de hoy vamos a estar recibiendo otras 3.000 vacunas. Es poco, pero va a ayudar al Plan Nacional de Vacunación a hacer un poco más rápido todo. El ministro de Salud no determinó qué tipo de vacunas son. Sí se sabe que son parte de una colaboración. Hablamos nuevamente de 3.000 dosis de vacunas que vienen en concepto de donación al Paraguay. No corresponden al mecanismo COVAX y tampoco a ningún tipo de compra aparte, externa, que se estuvo realizando. Son 3.000 vacunas, 1.500 para la primera dosis, 1.500 para la segunda dosis, que no se determinaron aún finalmente mayores detalles. Hasta el momento lo que se sabe, compañeros, es 4.554 personas que ya recibieron las vacunas, ya se terminaron de aplicar las primeras 2.000 dosis de la Sputnik V. También las 2.554 primeras que son de este cargamento donado por Chile de las CoronaVac, y se está aguardando que esta cifra aumente y que hoy se tengan otros 2.000 personas más, 2.000 trabajadores de la salud que hayan recibido la vacuna. En otro punto, hablábamos también a nivel internacional de una preocupación debido a que ciertos países cancelaron por 15 días los periodos de vacunación con las dosis de AstraZeneca. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a escuchar la explicación que daba el doctor Guillermo Sequera respecto a esto. Con respecto a las noticias que recibimos de Europa, pararon la vacunación y la utilización de AstraZeneca del día de ayer por 14 días. Están evaluando, ocurrieron algunos eventos, principalmente en Austria, en Dinamarca, trombóticos, que van a estudiar. La Agencia Europea de Medicamentos va a estudiar y nos va a dar las certezas. Está relacionado específicamente con un lote que se distribuyó en Europa. Parece que el problema es el lote, pero primero van a ver si el problema que vieron es causalmente, es la vacuna o son eventos que ocurren después de una vacunación. Nosotros vamos a ser prudentes con eso, vamos a esperar los informes oficiales y bueno, el mundo está pendiente también de los informes. Bueno, lo que mencionaba el doctor Guillermo Sequera, que hubo en realidad un problema con un solo lote aparentemente, pero eso se estará determinando cuál fue la falla y por qué se generaron estos efectos adversos relacionados con la trombosis en algunas personas que se aplicaron las dosis de vacunas AstraZeneca en algunos lugares. Todavía están aguardando mayores datos. También decía el doctor Sequera, hoy se van a tener datos con respecto a los resultados de estudios que se están realizando en el exterior. Son muestras que se llevaron de nuestro país a otros, en donde se va a determinar si ya en el Paraguay está o no circulando la variante brasileña, la cepa brasileña, que tanto caos también está generando en el país vecino. Mencionaba y reiteraba el doctor Guillermo Sequera que hasta el momento se tiene solamente un caso de reinfección confirmada. Son casos que se dan en menores proporciones los de las reinfecciones, pero de igual manera hay que tener mucho cuidado, era lo que mencionaba el doctor Guillermo Sequera. Y ya para ir cerrando nada más, Amalia, Roberto y televidentes, estamos aguardando el inicio de una conferencia de prensa también aquí en Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta que, por lo que pudimos escuchar hasta el momento, ya habría culminado esta reunión de trabajo que tenía desde esta mañana el presidente Mario Abdo Benítez junto con su equipo económico nacional y también algunos representantes del Ministerio de Salud. Vamos a estar pendientes de lo que vaya surgiendo desde ahí, Fernanda. Igualmente, en el transcurso de esta mañana, con respecto a esta variante que mencionabas del Manaus, que estamos esperando los resultados, decía Ángeles Arriola, directora de Migraciones, que de un tiempo a esta parte ingresaron cerca de 13.000 personas que volvieron del Brasil. Así que sí o sí, de alguna u otra manera, ella cree que ya tendríamos también esa variante en nuestro país, que solo faltaría confirmar con los datos laboratoriales. Gracias, Fernanda, por este contacto. Roberto, estamos contigo. Sí, a través de una resolución, la Municipalidad de Encarnación suspendió todo tipo de actividades por 2 semanas. La medida obviamente responde a una considerable demanda de atención médica por los casos positivos de COVID en la ciudad. Los controles aumentan desde la fecha por parte de agentes policiales también en la calle.
Se trata de la resolución 5651 del municipio de Encarnación, por la cual se suspenden los eventos públicos y privados por el periodo, al principio, por 15 días en la ciudad de Encarnación. Por ende, tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal de Tránsito aumentarán los controles desde la fecha en diferentes puntos de la capital departamental de Itapúa. La Municipalidad de Encarnación, mediante la resolución número 5651 de esta fecha, suspende la autorización para realizar actividades colectivas, público y privado en este caso, que puedan facilitar por su incumplimiento la propagación del COVID-19, lastimosamente, que estamos padeciendo todo en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de eventos sociales, culturales, religiosas, como así también deportivas, lo que generalmente suele suceder acá en la ciudad de Encarnación. Solicita encarecidamente a algún grupo, ya sea o instituciones que de repente tenían previsto realizar actividades, a que puedan suspender, y obviamente si eso no ocurre, va a estar el equipo de trabajo realizando los controles pertinentes. Y dentro de ese contexto es importante destacar de que también estamos sufriendo el golpe provocado por este flagelo. Tenemos varios oficiales y suboficiales hoy en cuarentena. Sabemos que el servicio debe de continuar, es por eso le instamos a las personas cuando hacen sus marchas, sus manifestaciones, que allí estamos justamente para cuidarle a ellos. Debemos también cuidar y preservar que no se lesione derechos de terceros, cuidar los bienes de las personas, evitar de que se produzcan ilícitos. Tenemos los inconvenientes, llámense los juegos de piqui, vóley, que es la constante en todos los barrios. Y hoy estamos jugando al gato y al ratón muchas veces con nuestros compatriotas. Llegamos a un lugar, desaparecen, salimos y vuelven a aparecer. Entonces, de ahí vuelvo a recalcar. La conciencia es el despertar, el darse cuenta, el decir, no, espera, fulanito, vamos a respetar esto, porque hoy estamos hablando prácticamente de hospitales colapsados, tanto lo público como lo privado. Entonces, la única forma es cuidarnos todos, poner los protocolos en marcha y despertar la conciencia. Esta determinación busca frenar los contagios por COVID-19 en la ciudad de Encarnación, cuyos hospitales también se encuentran colapsados. Las autoridades instan a tomar mayor conciencia a los pobladores. Y de Encarnación nos vamos hasta Alto Paraná, donde la situación también es crítica, y en este sentido lanzaron la campaña Cuarentena Voluntaria, salir lo menos posible de casa. El doctor Rodolfo Arias, uno de los médicos quienes se encuentran al frente de la lucha contra el COVID-19 en el Alto Paraná, habló de una campaña loable, impulsada a raíz de la situación de crisis sanitaria existente actualmente. Surgió la idea hoy de concientizar a la gente y lanzar una campaña por las redes sociales, por cada uno de nuestros estados, historia del Facebook, todas las redes sociales posibles. Y realmente prendió en pocos minutos, en pocas horas, lo que le llamamos cuarentena voluntaria. Interrumpimos esto rápidamente. Fernanda está en el Palacio de López Alba, el ministro de Hacienda, el doctor Llamosas. Evaluando, por ejemplo, los indicadores de la actividad económica, el IVA también, que es un indicador importante en materia de consumo, que nos dan la pauta de que la recuperación económica, como decía, está en marcha. Las previsiones de crecimiento para este año son positivas, pero obviamente la situación sanitaria es una cuestión muy importante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, reiterar el pedido a toda la ciudadanía y a todos los sectores de seguir respetando estas medidas sanitarias, de manera que estas previsiones se puedan cumplir y no afecte, digamos, al normal desarrollo de nuestra economía, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, la parte de coyuntura estuvo a cargo del presidente del Banco Central, que me acompaña en esta reunión. También discutimos acerca de acciones que se siguen llevando adelante desde el gobierno nacional. Hay que considerar que la recuperación económica depende de los sectores, ¿verdad? Hay sectores que aún están afectados o cuya recuperación aún no es plena. Entonces, están desplegadas una serie de acciones de parte del gobierno para dar asistencia
por ejemplo, a trabajadores formales a través del IPS, a trabajadores de frontera con un proyecto de ley que está ya con media sanción en el Congreso, y otra serie de acciones como la inversión pública, que va a seguir siendo importante en esta coyuntura de crecimiento económico. Así que básicamente ese es el resumen de la reunión. El presidente pidió un especial apoyo al ministro de Salud, al nuevo ministro de Salud, tanto para las gestiones relacionadas a la compra de insumos como así también a las gestiones de la vacuna. Entonces, básicamente ese es el resumen de la reunión de equipo económico de hoy. ¿Fue analizado también en la reunión? No, en principio, con relación a esa pregunta, dentro del presupuesto del Ministerio de Salud están incorporados unos 40 millones de dólares para la compra de vacunas. Se están evaluando la necesidad de si van a haber requerimientos adicionales de recursos, pero hoy todavía esa no es la situación. El Ministerio de Salud pudo firmar acuerdos paralelos, digamos, al mecanismo COVAX con relación a las vacunas rusas que no requirieron aún recursos adicionales. Entonces es una cuestión que obviamente estamos monitoreando y evaluando de manera permanente con el Ministerio de Salud. Pero le digo por la posibilidad que ellos están analizando de la adquisición de las vacunas chinas. 33 millones de dólares va a costar si es que adquieren ese millón de dosis de China. Y usted decía, 40 millones de dólares del presupuesto total para las vacunas. En efecto, van a necesitar un nuevo préstamo o sacar dinero de otro lado para poder comprar, si es que realmente van a hacer eso. Sí, hay que evaluar. Dentro de la ley de presupuesto existen otros mecanismos también, como por ejemplo el redireccionamiento de ciertos proyectos de préstamo. Entonces, una vez que se tenga confirmada esa necesidad de recursos por parte del Ministerio, se van a ir evaluando las mejores alternativas. Ministro, con relación a cierre de fronteras a nivel regional por esta situación que vivimos de recorte, inclusive en algunos países, ¿cómo está evaluando el equipo económico de esa situación puntualmente? ¿Qué les preocupa más? Como decía, nosotros estamos desplegando una serie de acciones tratando de atender las situaciones puntuales con relación a las ciudades fronterizas con la Argentina. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de ayuda económica tanto a los comerciantes como a trabajadores por cuenta propia, trabajadores informales. También se están evaluando alternativas relacionadas al diferimiento del pago de servicios básicos también para esas ciudades. Entonces, en la medida que vayan surgiendo este tipo de situaciones, se irán desplegando estas medidas de parte del equipo económico. Ministro, ¿cuál es el saldo que se tiene de préstamos anteriores para poder ser redireccionados? ¿Y a cuánto asciende así la deuda total entonces que tenemos también en comparación con el Producto Interno Bruto? Sí, ahí es muy importante mencionar que en el caso de préstamos con multilaterales, los desembolsos se van realizando en la medida que se van ejecutando los proyectos, ¿verdad? Lo que la ley de presupuesto permite es, en el caso de que exista un proyecto que puede ser redireccionado, un proyecto ya aprobado por el Congreso que pueda ser redireccionado, no requiera de esa autorización adicional del Congreso, sino que se destine de manera directa, por ejemplo, como se hizo la construcción de los que originalmente estamos destinados a otro fin. Finalmente, con un acuerdo con las multilaterales se direccionaron esos recursos, pero no quiere decir eso que los recursos hoy estén disponibles en efectivo en una cuenta bancaria, sino que lo que la ley permite es que se haga esa gestión con el organismo multilateral y finalmente una vez que impacte eso en el presupuesto de salud, por ejemplo, ahí recién se realizan los desembolsos. Se hablaron de nuevas medidas sanitarias relacionadas a nuevas medidas económicas también, por eso la presencia de varios del Ministerio de Salud. No. Como le decía, la idea de la presencia del Ministro de Salud con su equipo era que le dé un pantallazo al equipo económico justamente de la situación sanitaria actual, como decía, la dinámica económica muy relacionada a las medidas sanitarias que se puedan implementar. Entonces, hoy el mensaje del Ministro de Salud y también de todos los miembros del equipo económico es seguir cumpliendo de manera irrestricta las medidas sanitarias que hoy están en vigencia, pedirle a la ciudadanía que cumpla con eso, el uso de tapabocas, respetar el distanciamiento social, etcétera, y todas las medidas adicionales que se vienen implementando en materia sanitaria. Para reafirmar, nueva ministra, o sea, no se habló de un retroceso en algunos sectores
comerciales principalmente, como se venía hablando en los últimos días. No, hoy no se habló de eso, como decía, fue una reunión más bien de donde el ministro presentó una información general. Sigue la charla con los periodistas acreditados en el Palacio de López. El ministro Llamosa, que brinda detalles de todo el operativo, sin duda muy puntilloso, no es mucho dinero lo que se tiene todavía en caja. Incluso habla del redireccionamiento de algunos créditos para el futuro, ¿no? Vamos a ir ampliando esta información. Ahora vamos a cambiar de tema porque nosotros conversamos en el transcurso de esta mañana con la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, con respecto a un video que se viralizó donde se ve perfectamente cómo sin ningún tipo de protocolo una persona ingresa de Brasil a nuestro país. ¿Qué era lo que ella decía? Tanto en nuestro país como en el Brasil, continúa vigente el denominado tránsito vecinal fronterizo, que corresponde a unos 30 kilómetros de cada lado, en donde los turistas no tienen la obligación de presentar documentaciones a menos que les sea requerido. Esta fue la explicación de Ángeles Arriola, directora de Migraciones, con respecto al video viral de un ciudadano argentino que expone cómo realizó el paso limítrofe sin ningún control. Pasamos Paraguay y nunca tan rápido, a más de 60 kilómetros por hora. Si recuerdan, estaban habilitados los 2 carriles, ahora no están habilitados los 2 carriles. Hoy, para volver a Brasil no piden hisopado, ¿no? Si uno queda acá de compras. ¿Ida y vuelta? Sí. No. Bueno, estamos en Ciudad del Este. Libre tránsito, tránsito vecinal fronterizo. Ah, claro. Este acuerdo no se da ni en el Brasil ni en el Paraguay. Vos te vas, agarrás el vehículo, así como esta persona agarró el vehículo, cuando vuelvas vos le va a pasar de la misma manera, nadie le va a parar. Cuando cruce la frontera con Brasil, nadie le va a parar porque se llama libre tránsito dentro de los 30 kilómetros permitidos. Entonces, si este ciudadano argentino vino para comprar, él forma parte del Mercosur, no requiere otros documentos que no sea su DNI. En el caso que alguien le pare, porque se le puede parar y preguntar si quiere ir más allá de los 30 kilómetros, eso que está haciendo es totalmente legal y de esta manera se mueve Foz y se mueve Ciudad del Este. De la misma manera se mueve Pedro Juan con Punta Poná. Es más, con Pedro Juan y Punta Poná es más libre aún, porque el puesto de control está apostado en el lugar de la aduana y tenés que ir desde un punto hasta el puesto de control. No obstante, replicó que sí se hacen controles aleatorios que en estos días han arrojado importantes resultados. En esos controles aleatorios se registraron 50 paraguayos que fueron reconducidos para que puedan hacer las medidas sanitarias que no estaban haciendo, que alegaron que estaban regresando de vacaciones. Y ese día que estuvieron, se rechazaron 58 extranjeros por no tener el PCR ni los documentos de viaje. Vale decir que los controles se van a hacer de manera aleatoria porque el acuerdo es el libre tránsito entre Paraguay y Brasil. Dijo también que aguardan nuevas medidas desde el Ministerio de Salud para tomar acciones y que mientras tanto no pueden negar la salida de compatriotas rumbo al vecino país. La salida no le podemos prohibir a un paraguayo, a no ser que nosotros tengamos un cierre total de frontera. Hoy puede salir sin un problema y obviamente si es que llega a Foz de Iguazú y Foz le dice que tienen unas medidas en las cuales no pueden permanecer, volverían al país, ¿verdad? Volvamos a lo que es el tránsito vecinal fronterizo. 30 kilómetros Estado de Paraná, 30 kilómetros Departamento del Alto Paraná. Ese ida y vuelta, el ida y vuelta de los paraguayos, brasileños y otras nacionalidades, porque hay otras nacionalidades. Vi que se viralizó un video de un argentino que supongo que viene de Iguazú o estará residiendo ahí. Pueden circular sin hacer migraciones y sin hacer el control sanitario por el hecho de que se habló que eran para compristas. Entonces, los turistas que querían hacer compras, se dijo que iban a tomarse las medidas
dentro de los locales comerciales donde estos iban a asistir. Explicó finalmente que cualquier decisión que se tome en la frontera deberá ser consensuada con las autoridades del vecino país para un mejor control, teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se habla mucho del medicamento que se siente en falta en nuestro país, principalmente en los hospitales respiratorios. Desde el lunes vienen teniendo reuniones los representantes de Sifarma con el nuevo ministro de Salud, el doctor Julio Borba. De hecho, esta semana anunciaron que India va a ceder materia prima. Estamos hablando de 20 kilos de midazolam que estará llegando a Paraguay en 12 días. Esto de alguna manera va a permitir la elaboración de 900.000 ampollas. Por otra parte, también hablan de que Paraguay va a empezar a producir atracurio. Esto va a llevar todavía su tiempo. Hablan de que podría darse recién en 60 días, de acuerdo a representantes de Sifarma. También están reunidos actualmente con sus pares de Latinoamérica, y Brasil también prometió ceder un poco de materia prima para evitar un desabastecimiento en nuestro país. Esto es lo que decía uno de los representantes con relación al tema de los medicamentos. El lunes, apenas asumió el ministro de Salud, nos convocó a una reunión a todos los miembros de la Cámara de Industria Farmacéutica, Sifarma, y nos pidió un sinceramiento de la situación, especialmente en lo referente a los dos productos que más se están requiriendo a nivel de terapia, que es el caso del midazolam y el atracurio. Aclarando en ese momento que la industria tiene elaborando el midazolam, ¿verdad? Y bueno, pero ahí después, en una de las intervenciones, uno de los presentes, representante de un importante laboratorio, dio una muy buena noticia, que es que ellos están registrando atracurio para producción local y que tendrían ya disponible en los próximos 45 o 60 días ese producto a nivel local. El ministro lo tomó muy bien, pero dijo unas cosas en forma muy sincera, porque en ese sentido él es muy directo. Dijo, bueno, me sirve mucho la información, pero no me soluciona el problema. Mi problema es diario, mi problema es la necesidad actual. Por lo tanto, yo voy a comprar todo lo que se tengan en stock, y si es que no tienen lo que yo necesito, voy a salir a comprar afuera. Lo cual nos pareció muy razonable, teniendo en cuenta la situación actual. Ayer, en una reunión que tuvimos a nivel de ALIFAR, que es la Asociación Latinoamericana de Industria Farmacéutica, se nos ofreció la gente de Brasil para ayudarnos a agilizar y que eso pueda venir, esas materias primas, al Paraguay. Ojalá que tengamos éxito, ¿verdad? Pero sí, también hay otras industrias, otras empresas que tenían disponibles esos productos, y eso fue lo que le pusimos a disposición, el stock de las otras empresas. Acá faltó un poco gestión por parte del ministerio en su momento de no buscar otras alternativas, cosa que ahora, con la apertura de este diálogo y este contacto permanente que estamos teniendo, no solamente con el ministro, sino también con el doctor Derlis Orue, yo creo que se está solucionando los problemas. Reiteramos entonces lo que decía la gente de Sifarma, que hubo un problema de gestión en el Ministerio de Salud, y eso impidió que se pudiera obtener en tiempo los medicamentos necesarios. Por otra parte, también menciona que en esta reunión el ministro les dijo que es una excelente noticia que se va a producir medicamentos para específicamente el tema de atracurio, pero Paraguay necesita para cubrir día a día esta demanda en los hospitales, y si es que el mercado nacional no tiene condiciones de abastecer, van a recurrir al mercado internacional. Dale, Rolando, gracias. Cambiamos de tema. Desde hace unas 2 semanas, camiones de carga están varados a la altura de Puerto Falcón, zona primaria. El inconveniente se da en Formosa, donde pobladores de la ciudad argentina se manifiestan cerrando una ruta internacional. Miles y miles de kilos de productos no perecederos aparentemente podrían perderse. Está allí nuestra compañera Angie. Angie, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Sí,
Gracias, compañeros. Así mismo es, y nos encontramos en la zona de Puerto Falcón ante esta problemática nuevamente que se vive. Ustedes observan la gran cantidad de camiones varados que se encuentran aquí desde hace ya varios días. Algunos están desde el lunes, otros desde el martes y así acumulándose ya aquí ya al ingreso prácticamente en la zona de aduanas, y por el otro lado también los que siguen llegando y hasta la zona de Chaco, y específicamente se sigue observando kilómetros y kilómetros de camiones varados con todo tipo de mercaderías que están transportando y que lastimosamente no están pudiendo pasar debido a una manifestación que se realiza en la zona de Clorinda, tan solo metros aquí al cruzar nada más el puente San Ignacio de Loyola. Ven, estos son camiones refrigerados, estos llevan carne específicamente. Estos pueden soportar, digamos, unos cuantos días en ruta. Sin embargo, en este caso estamos hablando también de alimentos no perecederos. Y ahí ustedes están observando gran cantidad de bananas, de frutas, verduras, de hortalizas que no pueden soportar demasiado tiempo bajo el sol, y en estas condiciones tienen que llegar a destino. Pero lastimosamente ante esta situación no están pudiendo pasar. Y nos encontramos justamente aquí con el jefe de resguardo de aduanas, señor José Nieto. Bueno, para que nos comente esta situación, estamos en vivo para Canal 9. Lastimosamente nuevamente se da esto en detrimento de productores paraguayos, porque no se puede exportar ni siquiera importar mercaderías. Así mismo. Y lo malo es que nosotros no estamos, ¿cómo se dice? La problemática es del otro lado, ¿no? Ese es el tema. Problema interno. Un problema interno de la parte de Clorinda. Ese es el problema. Y no podemos hacer nada. Pero de todas maneras, el administrador acá de aduana, señor Aldo González, está en permanente comunicación con el director. Y estamos viendo la manera. Es más, ya se hizo varias reuniones con la gente de mis pares de la Argentina y con la gendarmería, y están viendo también para subsanar ese tema. Una orden judicial, así como le comentaba, para que se pueda garantizar el libre tránsito, pero no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque la mayoría son, las que hacen el corte de ruta son señoras con criaturas y no quieren saber nada. Y el problema, como le digo, más bien interno de la ciudad de Clorinda. Dice que es por el tema de la falta de agua potable, pero también otras cuestiones políticas. Así mismo, así comentan. Y hasta ahora lastimosamente no... Lastimosamente. Es una lástima porque no está viendo los productos acá. Se están echando a perder. Claro, lógico. Contento por parte de los conductores de camiones. Por supuesto, por supuesto. De todo un poco acá también en la ruta. Claro. Además es un peligro, hay doble filas están... También otro inconveniente que hubo porque no pudo pasar una ambulancia con una persona accidentada, al final falleció en la ruta. No. Un poco que está pasando. No estoy al tanto, pero el tema de la pandemia lo acá es jodido, ¿verdad? Porque cuando vienen los repatriados, vienen con buses con placa argentina y hacen los transbordos con los ómnibus paraguayos. Pero antes están todo el protocolo de salud. Primero, después nosotros. Muchísimas gracias. Cuando guste, a la hora. Vamos a cruzar otra vez aquí para poder hablar con los conductores de camiones, a ver qué nos pueden manifestar ante esta situación. Y bueno, la preocupación por sobre todo, compañeros televidentes, porque hasta el momento no se está liberando el paso. Bueno, hay muchos compañeros que lastimosamente están sufriendo todo esto porque... hay una manifestación, no se está garantizando el libre paso, esto que está garantizado incluso por la Constitución Nacional. Sí, exactamente, es así, pero se escapa de las manos acá de la parte paraguaya porque es el lado argentino, pues. Y tienen su justa razón en sus reclamos, pero nos hacen pagar el pato a nosotros. Lastimosamente estamos con ellos en sus reclamos, pero tienen que tratar de solucionar ellos sus dramas, buscando una solución ya con las personas que le van a solucionar, no tratando de, teniendo un problema, generar otro tipo de problema que nos genera a nosotros. Lastimosamente estamos en apoyo con ellos, pero lastimosamente también, como digo y recalco,
estamos pagando los platos rotos nosotros. Yo estoy desde el martes, hay colegas que están desde el lunes y va a seguir. Durante una semana ya se va a cumplir una semana porque hay mucha aglomeración de vehículos, tanto acá en el puerto, en la calle, y va siguiendo en Chacoí también, porque los vehículos que se están liberando en el puerto de Chacoí tienen que cruzar por acá. Y como no se puede cruzar, se van aglomerando ahí. Y se está complicando. Y aparte que para el papeleo, el despacho, el trámite, se pierde mucho tiempo nomás luego. Y ahora con esto, más todavía. Más todavía, se pierde tiempo, pero tanto como la gente de aduana argentina, como dijo acá uno que está en contacto con ellos, se está agilizando esa parte. Se está agilizando esa parte para minorizar los tiempos para el cruce. Como se está aglomerando mucho vehículo, entonces se está viendo esa posibilidad de agilizar. Liberar ya algunos camiones, por ejemplo, estos que están transportando banana, productos no perecederos. El que es perecedero se va a dar mucha prioridad ahora porque tiene tiempo límite y ya están ocupando casi toda la mayoría de su tiempo límite para la entrega al mercado, ya sea en distintas partes de Argentina. Y eso tiene prioridad y se está viendo la forma de hacer cruzar ya hoy día. Eso están informando acá la gente. Ojalá que se pueda dar. Y que productos perecederos. Exactamente, los productos perecederos están al máximo están ahora. Ojalá que se pueda dar, hay muy buena predisposición de la gente de aduana, de acá del puerto, están tratando de brindar la mayor posibilidad de hacer negocio con esa gente. Vamos a ver qué puede salir, en el transcurso del día hay negociaciones con ellos, vamos a ver qué sale. ¿Tu nombre? Hugo Duré. Gracias, don Hugo. Hugo Duré, entonces uno de los conductores de camiones que están sufriendo esta situación. Unos productos perecederos, otros productos que pueden seguir aguantando, pero no tanto, teniendo en cuenta que los conductores tienen también un tiempo para poder llegar a destino y o si no el cargamento se les rechaza directamente. Bueno, hasta ahora no hay nada todavía. ¿Cuál es tu carga? El azul es el camión blanco. ¿Cuántos días que estás así? Y yo ingresé en la aduana el lunes ahí en Chacoí. Y calcular que hoy ya es viernes ya, ¿verdad? Sí. Y entramos porque no es para... ahora entraron como 20 camiones. Y ahora va a entrar lo siguiente, pero no es porque está abierto, ya va como una forma de presión para la gente que está cerrando ahí nomás. Ingresan hasta cierto punto nada más. Al lado de Clorinda. Y luego se quedan otra vez ahí. Nos quedamos ahí, sí, porque dice que la Gendarmería no garantiza nuestra continuidad de viaje. Así que ahí vamos a estar de vuelta. Se va a llenar ahí y termina ya otra vez el paso, porque es un predio muy pequeño, que entra como 60 camiones por ahí. Pero mientras tanto, hasta que no se solucione esto... Vamos a estar acá. Van a continuar. Y vamos a entrar lo que traemos banana y los otros compañeros siguen nada. Desde Cancillería dicen que están haciendo algunas negociaciones para que se pueda garantizar el libre tránsito, pero eso ellos dicen nomás. La gente no hay nada. Mientras que la gente que está al otro lado no soluciona sus problemas, ellos dicen cualquier cosa nomás. No hay ninguna garantía de que eso es cierto. Porque además que lo peor es que acá nadie te viene y te dice qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nosotros comentamos lo que se nos dice nomás de por ahí también. Y es un poco complicado. ¿Hay una información así certera para ustedes también de parte de autoridades? No, las autoridades de acá, como verás, salen cuando ustedes vienen nomás. Viste que ahora salieron 3, 4, que ellos ni saben lo que nosotros pasamos acá. Allí está el resguardo, no sé para qué. Aduanas de puerto salieron a hablar, dijeron que supuestamente iban a hacer algunos trámites para poder agilizar, pero nadie nos dice nada, nadie viene junto a nosotros. Están en la misma situación. En la misma situación. Yo te digo eso que me dijeron, que vamos a ingresar hasta ahí porque el muchacho, el que coordina acá nuestro paso, el señor Fruto, el que legalmente anda para que nosotros, anda detrás de nosotros para que nosotros podamos ingresar, ¿verdad? Después la otra autoridad, nada. El señor del resguardo ni sabe lo que va a decir, he visto que le dice cualquier cosa. Y lo del puerto ni aparece en avión. Y así que nadie sabe nada. Y vos ves en las condiciones que estamos acá.
En el sol, sufriendo incluso hechos de inseguridad. No, acá pasan muchas cosas. Nosotros de día no podemos dormir del calor y de noche porque tenemos que estar cuidando nuestras cosas, ¿verdad? Porque queda abierto así. Y los compañeros de la carne que traen carne, su precinto que tienen ahí atrás también muchas veces ya se le cortó acá. Y nadie, vos no le puedes decir nada a nadie porque está en la calle. Está en la calle. Y sí. Y ellos te dicen, bueno, hace acta policial y acá, como verán, ni un policía tampoco hay. Acá en la tierra de nadie. Acá no aparecen autoridades, mucho menos asistencia para nosotros. Vos te vas ahí, y no te va a dar ni agua yo. Acá al menos, vamos a ver, porque... Se tiene que virar solo. Sí, todos nosotros acá no dependemos de... ¿Cómo te digo? Ya nadie nos respalda acá. Muchas gracias, don. Bueno, y ojalá que se pueda solucionar rápidamente este inconveniente, teniendo en cuenta que así como manifestaban los conductores de camiones, ellos tienen un tiempo límite para poder llegar a destino, para poder entregar sus mercaderías, tanto del lado argentino como también hay que resaltar esto, porque del lado de la ciudad de Clorinda, ya en el paso acá, antes de llegar al puente también hay una gran cantidad de camiones varados, lastimosamente, y esto ante la protesta de un grupo de pobladores en la zona de Clorinda por la falta de agua. También manifestaban unas cuestiones políticas. Lastimosamente esto que se sigue dando y que no es la primera vez, hay que resaltar esto, en detrimento de los productores paraguayos que de esta manera están intentando importar y exportar mercaderías que es para el consumo de toda la ciudadanía. Bueno, gracias Angie, en vivo, en directo desde la zona primera de Puerto Falcón, una problemática que lleva sus días en... Información y nos vamos hasta la terminal de ómnibus porque todo aparentemente apunta a que hay muchas personas que se están preparando para viajar. Mariano, estamos contigo. Muchas gracias, Amalia. Efectivamente, y además de la afluencia de personas que nos decían aumentó en las últimas semanas dentro de lo que es la normalidad de actividades en el modo COVID aquí en la terminal de ómnibus, fíjense la cantidad de gente que hay ahora mismo, por ejemplo. Y nos decían los responsables aquí de la principal estación terrestre que están ya ellos en una especie de plan de Semana Santa. ¿Qué tal, don? Una consulta. ¿Va a viajar? Sí, esa es la idea. Pedro Juan. Semana Santa, ¿ya tiene planeado hacer algo? Trabajando. ¿Eso de por acá? No, de Pedro Juan. Voy a hacer una gestión en un ratito. Gracias, sí. Por nada. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando por acá con la gente para ver si es que viajan o no viajan esta Semana Santa, cuál es el plan. Hermano querido, una consulta. Semana Santa, ¿vas a viajar, no vas a viajar? No, yo trabajo acá. ¿Yo trabajando acá? Sí. Gracias, don. Hola, doña, una consulta. ¿Semana Santa vas a viajar, no vas a viajar? No. Ahora estoy viajando para traerle a mi hija nomás. Debe estar al interior. Sí. En casa para estar allá. Sí. ¿Te vas a traer acá? Sí, lo voy a traer acá, no sé si. ¿Estás cuidando? Obviamente. Hay que seguir cuidando. Gracias, sí, muchas gracias. Hay que seguir cuidándose. Buenas. Una consulta. ¿Semana Santa vas a viajar, no vas a viajar? Aún no sé. No. ¿Y de qué depende? Y de mí, obvio. Sí. Vamos a ver. ¿Te estás cuidando? Sí, súper. ¿Cómo está viendo el tema de los cuidados y compañía? Bien nomás, todo bien, todo tranquilo. ¿Se cumple el protocolo? Sí. Y a propósito del protocolo, Amalia, Roberto, televidentes, mientras quiero seguir mostrándole la forma que justamente se lleva adelante el protocolo, ¿verdad? A modo de evitar un poco de aglomeración aquí en la parte de las plataformas, la gente se le pide que venga ya solamente para el horario en que tienen que abordar el transporte público. Vamos a compartir la entrevista con la directora Sala Jiménez, la directora aquí de la terminal de ómnibus de Asunción, que nos explicaba justamente, ya están trabajando ellos en un gran marco, por así decirlo, de lo que es un operativo Semana Santa, y también están teniendo conversaciones con diversas autoridades con el objetivo de que no se prohíba lo que tiene que ver con los viajes, que no se prohíban los desplazamientos, porque eso podría significar un duro golpe para el sector. Nos estamos preparando de manera tal a que no se vea interrumpido el movimiento, porque eso creo que para todos los sectores es otra vez un retroceso que ninguno queremos. Entonces vamos a prepararnos para
dar toda la seguridad y todo el cuidado posible al usuario que llegue hasta la terminal de ómnibus, así como a todo el plantel de todos los sectores que convergen aquí para la funcionalidad. El plan de Semana Santa entonces ya está en marcha con esta previa, por así decirlo, que se está haciendo. Así mismo es. O sea que nosotros ya no vamos a parar. De hecho, la alerta sanitaria en terminal se va a mantener hasta que el Ministerio levante esa condición de lo que es Asunción y Central. Tiene que ver con las conversaciones con las autoridades del Ministerio de Salud, directora. ¿Ustedes les han conversado sobre el trabajo que se hace aquí y se les consultó un poco si es que Semana Santa se podría o no hacer algunos desplazamientos? Esta mañana a primera hora estuve en una reunión con el viceministro del Transporte, donde nosotros le exponíamos justamente este plan operativo previsto para Semana Santa, a los efectos de que él tenga conocimiento y de que también pueda transmitir esto, digamos, en el gabinete que va a tomar la decisión seguramente de si suspender o no las actividades, pero que cuanto menos sepan de que existe aquí un plan previsto para Semana Santa y para dar justamente esa seguridad, ¿verdad? Sobre base cierta, trabajada conjuntamente con el sector de transportistas y también, donde hablábamos con el viceministro, va a entrar, digamos, a hacer más eficiente ese plan la participación de Dinatran también, ¿verdad? Que son finalmente los reguladores del circuito de transporte. Sin embargo, directora, igual y esto está sujeto a lo que de repente se resuelva. Así mismo, es lo que justamente hoy, por un lado el viceministro nos dio la tranquilidad de que así coincidimos en que no hay una intención de ver afectadas las actividades, porque como para todos, lo que decía, es un retroceso, es un golpe más, ¿verdad? Sin embargo, estamos sujetos y dependientes de lo que diga el organismo competente, que es el Ministerio de Salud. Es lo que decía la directora Sara Jiménez, directora de la terminal de ómnibus de Asunción. Y sigo consultando aquí a la gente. Una consulta, Semana Santa, ¿van a viajar, no van a viajar? No vamos a viajar. ¿Se quedan por acá? Quedamos por aquí, por la Asunción. Señor, ¿usted se queda alguna vez? Sí, me quedo. Voy a seguir consultando acá a más personas también para escuchar un poco. Hola, una consulta. Llega Semana Santa, ¿pensás viajar, no viajar? La verdad que por el momento no todavía. ¿Y ahora vas a ir a algún lugar? Sí, hacia casa, pa. Sí, hacia casa. ¿Ah, por ahí o...? No, este fin de semana es lo que vamos a ir porque por el tema de que mi papá está enfermo, le vamos a visitar porque está hospitalizado. Así que... Claro. Cuidándose, muchas gracias. Es el movimiento que se tiene ahora mismo aquí en la terminal de ómnibus de Asunción, el movimiento que nos decían probablemente en Semana Santa, claro, podría ir aumentando dependiendo de lo que resuelvan también las autoridades sanitarias, pero el aspecto económico es el que se está teniendo muy en cuenta, Amalia, Roberto, para tomar un poco de esa decisión. Claro que sí, posiblemente van a haber algunas medidas que van a ser un tanto más fuertes. Todo apunta que a una cuarentena total no vamos a volver, pero sí deberíamos reforzar algunas medidas y sobre todo lo que tiene que ver con cada uno. Gracias Mariano. Roberto, contigo. Dale, Amalia. Un joven que trabajaba en una gomería en el populoso barrio Roberto de Le Petit fue asesinado a balazos por dos delincuentes que se manejaban en una motocicleta. Se presume que el trasfondo pasa por una venganza debido a que este hombre denunció hace pocos días robos múltiples en su zona. El dueño de una gomería fue asesinado de 3 balazos, uno en la cara y 2 en el abdomen. Los autores del crimen eran 2 que iban a bordo de una motocicleta desde donde efectuaron los disparos. Según el padre de la víctima, Moisés Palacios, su hijo identificó y denunció a los que robaron su local hace un mes, incluso ató de manos y pies a uno de ellos y lo entregó a la policía. Sin embargo, fue liberado a los pocos días. Es por eso que el papá asegura que fue en represalia. Él se sintió solo, se le robó todo. Después hizo en la fiscalía también, ahí en Mesanta, y nada tampoco en su momento. Entonces él se sintió impotente y entonces él se decidió él mismo buscarle al que porque él más o menos le conoce, y le agarró al muchacho y le agarraron y le trajeron con piedras, no le trajeron a la comisaría, le llevaban, pero le soltaban otra vez. Le amenazaban, le andaban amenazando por lo que hizo, ¿verdad? Y puede ser represalia, pues si le hicieron mal, le dijo que, y siempre desde esa vez ya él se le amenazaba, le amenazaban. La cuñada de la víctima fatal también sostuvo la versión del padre.
Agregó que el joven incluso realizó un préstamo para poder equipar nuevamente su taller luego de sufrir el robo. Todito que le robaron. Él volvió a hacer préstamo para recuperar todo lo que tiene acá. Y nosotros acabamos de terminar el resto de mi mamá. Mañana hace 9 días. Entre 2, dijo la chica que trabaja con él, ella pues vio. Y a ella le jugaron también, pero ella dice que corrió hacia acá. ¿En moto vinieron? En moto y con cara cubierta. ¿Varios disparos efectuaron? En 3 dice que le dio uno, sí veo que en su cabeza. ¿El hecho del asesinato tiene que ver con la denuncia que radicó él, la persona Sí, aprehendida? yo digo por eso, porque él andaba, por su propio medio estaba averiguando. Porque la justicia no, o sea que donde hizo la denuncia no le hicieron caso, querían más pruebas. Entonces él estaba averiguando él por él. En tanto, el oficial Marcos Núñez, de la Comisaría Octava Metropolitana, señaló que el joven asesinado radicó la denuncia y confirmó la versión del padre. Todos estamos en la etapa investigativa, todo ya está a cargo de la fiscalía. Bueno, no saben ustedes si es que él efectivamente llegó a aprender a una persona y a entregar a la policía, al menos en la sede policial de ustedes. En la comisaría ahí están las denuncias hechas y todo fue comunicado al Ministerio Público. En la comisaría Octava. Así mismo, así mismo. Por último, el médico forense dijo que la víctima recibió 3 impactos de bala y que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. En el rostro y en el abdomen. 2 en el abdomen, 1 en el rostro. ¿Qué parte del rostro se va a En el maxilar inferior. ¿Dónde va a ser llevado el cuerpo? A la morgue judicial para posterior extracción del proyectil el día de mañana, a cumplir el protocolo COVID. 6 impactos de bala recibido. 3. Entonces vamos a traer el proyectil y criminalística va a ser el estudio correspondiente. ¿El disparo en el maxilar habría sido el letal o Ese fue el que ocasionó la muerte. Los investigadores descartan que sea un crimen en ocasión de robo, ya que no se llevaron ninguna pertenencia del joven. Es por eso que toma fuerza la versión de que fue en represalia a la denuncia que radicó el joven. En tanto, solicitarán imágenes de circuito cerrado que serán de vital importancia para dar con los autores del hecho. Bueno, a propósito, después de este recuento a cargo de nuestro compañero Raúl, saludamos a Judith Colexa, que hizo el seguimiento investigativo. ¿Qué tanto la policía ha avanzado, Colexa? Sí, Roberto, hoy volvimos a hablar con la familia de la víctima fatal, principalmente con el padre, don Moisés Palacios, quien, por cierto, nos cedió estas imágenes de circuito cerrado que vamos a repasar a continuación con usted. Le voy a explicar en qué consisten estas imágenes. Tiene que ver con este hecho de hurto que el 26 de diciembre del año pasado, Cristian David Palacios, de 27 años, fue víctima. 2 personas, estamos hablando de un hombre y una mujer, ingresaron a su gomería y se llevaron todas sus herramientas. Él realizó la denuncia en aquel entonces en la Comisaría Octava Metropolitana. Sin embargo, aparentemente no prosperó, la Fiscalía no tomó cartas en el asunto, no se le agarró a la persona sindicada, si bien él facilitó estas imágenes y otras evidencias. Dijeron que no habían elementos suficientes para concretar la detención de esta persona, principalmente la de sexo masculino identificada como Rubén Darío. Por ende, ¿qué es lo que hizo Cristian en aquel entonces? Por cuenta propia, él decidió ir a capturar a este joven, teniendo en cuenta el perjuicio que le generó. Él lo llevó hasta la comisaría, le entregó a la fiscalía, estuvo aprehendido por algunos días, pero nuevamente se lo puso en libertad. Desde ese entonces, Cristian venía siendo amenazado por esta persona, quien constantemente pasaba frente a su local, realizaba ademanes de venganza, decía esto no se va a quedar así, le hacía gestos como te voy a matar, entre otras cosas, según especificaron los familiares. Por eso ellos creen fuertemente sospechan que esta persona esté por detrás de su asesinato que se dio ayer en horas de la noche en el barrio Roberto L. Petit, cuando él estaba a punto de cerrar su gomería. Por cierto, él estaba en compañía de una joven quien vio todo el momento cuando estos sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y desde allí siquiera descendieron, empezaron a efectuar disparos a mansalva en contra de su humanidad, de los cuales 3 terminaron impactando por él. Otro dato no menor que también dio la joven es que los sicarios tenían por su casco protector una GoPro instalada, algo que terminó llamando poderosamente su atención, porque no se descarta también la posibilidad que estos criminales hayan filmado ese momento. Así que la familia de Cristian sospecha que su muerte, su asesinato esté ligado a este hecho de hurto que él denunció hace un año específicamente. Vamos a repasar lo que decía hoy en la morgue judicial su padre, don Moisés Palacios. Le llevamos la denuncia y se captó todas las cámaras ahí de la cuadra y llevamos
esa denuncia a la comisaría y cosa que no nos hicieron caso ahí. No prosperó esa denuncia. No prosperó, no corrió esa denuncia porque dice que le faltaba más pruebas que esto para agarrarle. Entonces, bueno, nos fuimos a la fiscalía también, la fiscalía ahí en mesa de entrada nos recibió y también nos dijo que hasta acá podemos hacer por usted, no es tanto el indicio y hasta acá te podemos llegar a hacer. Entonces, mi hijo también se sintió impotente y me dijo, papá, va a terminar todo de balde y esto, yo perdí todas mis cosas, y eso mi trabajo, el puchero de cada día de mi familia, todo esto yo estoy perdiendo. Entonces, él se fue a buscarle, le conoce pues, también por los medios de la cámara que se grabó al muchacho y se fue y le agarró al muchacho y eso y le maniató y le llevó a la comisaría y le soltaron otra vez ellos porque no hay prueba suficiente, le dijo. Después de esto, este joven le amenazó a tu hijo. Sí, le amenazó porque me dijeron, esto no va a terminar acá, le dijo, y cada vez que pasaba le hacía señas y que le iba alemanes de que le iba a hacer algo. Y eso, y tanto es nuestra impotencia, ¿verdad? Que no sé en qué mano estamos, ¿verdad? La seguridad, dónde está la seguridad, ¿verdad? Bueno, muy triste el semblante de don Moisés, lo escuchamos allí con la voz temblorosa referirse a este hecho de hurto, hablándonos de los antecedentes y detalles de esta denuncia hecha por su hijo que lastimosamente no tuvo éxito en cuanto a la investigación se refiere, pero dijo que él va a sacar fuerzas de donde sea para que la investigación del crimen de su hijo corra y que tenga resultados para poder llegar hasta estos criminales. Por cierto, les cuento, Roberto, Amalia, que hoy fuimos nuevamente hasta el lugar de los hechos y pudimos comprobar que allí cerca, unos cuantos metros nomás, en dirección a la gomería, hay cámaras de buena resolución que podrían ayudar. Tenemos entendido que la agente de investigación de homicidios ya está por detrás de la obtención de estos registros para poder trabajar a partir de ellas y así ubicar a estos criminales que anoche hicieron de las suyas. De momento, el cuerpo de Cristian se encuentra en la morgue judicial. Mañana se va a realizar el trabajo de autopsia para la extracción de los proyectiles y así también poder trabajar a partir de ellos y corroborar si es que por ahí el arma utilizada no está relacionado a otro hecho punible, Roberto. Como siempre, muy buen trabajo. Muchas gracias, Judith Colexa. Seguimos con Amalia. Adelante. Vayamos a recibir ahora a nuestra compañera Blanca López, que está con los detalles de esta grave denuncia sobre sextorsión. Blanca, estamos contigo. Gracias, Amalia, Roberto, audiencia. Y es muy importante que la ciudadanía preste atención en las dos informaciones. 2 operativos realizó el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional. Uno relacionado a un caso de sextorsión en Itapúa, con vínculos acá en la ciudad de San Lorenzo, y otro también se realizó una detención de una persona también ligada a sextorsión. Pero el primer caso, el más grave, involucra a 2 menores de edad. ¿Y por qué te digo, Amalia, que presten atención? Porque es una niña de 12 años que estaba siendo extorsionada por un joven de 16, comisario Olmedo. Contanos un poco, es un caso gravísimo de una niña apenas 12 años. Sí, efectivamente, buenas tardes para usted y la teleaudiencia. Y es así, realmente es un caso bastante grave donde estamos evidenciando un hecho de abuso en niños, en este caso una niña de apenas 12 años de edad, quien a través de un perfil falso de Instagram, ella tomó contacto con una persona. Y bueno, y ahí se desarrolló una relación de amistad que finalmente arrojó imágenes de contenido ya íntimo, de contenido muy personal, y posteriormente ya la extorsión directamente a la niña para que la niña envíe dinero. Esta es una familia de obligados, el departamento de Itapúa, y tienen ellos un negocio de giros, que hacen giros, ¿verdad? Que por telefonía, efectivamente. Entonces la niña, digamos, ya siendo sometida por este abusador, para que no se difundan esas imágenes, exactamente, y también por el miedo de la niña a que su familia se entere de lo que estaba pasando. Entonces ella empieza a acceder al envío de dinero, de montos de dinero que eran de 200.000, de 300.000, pero empezó a subir de tono las amenazas y también pasó de parte del extorsionador a violentar a la familia. O sea, la amenaza era que le podía pasar algo a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Entonces continuaba el pedido de dinero, la exigencia de parte del extorsionador,
y la niña se vio en la necesidad de seguir enviando estos montos. Obviamente algo estaba pasando en la familia, empezaron a notar esto los familiares y finalmente un monto de dinero que faltaba, un faltante importante, lo cual justamente arrojó en la confesión de la niña de lo que estaba pasando en la casa. O sea, una niña que durante meses estaba siendo sometida, abusada, porque es un abuso también, ¿verdad? El hecho de enviar imágenes de contenido de esa naturaleza y también el tema de la extorsión, el pedido de dinero. En la raíz de la denuncia, que para nosotros es el primer paso de la denuncia policial, entonces gracias a la denuncia policial pudimos, a través del trabajo de investigación, haciendo el seguimiento de los datos, se pudo determinar de que la extorsión se realizaba desde el barrio Lucerito, aquí en San Lorenzo, departamento central. Se realizó el allanamiento el día de la fecha y el que realizaba la extorsión era un adolescente de 16 años de edad. Terrible, Amalia, esta historia, porque imagínate una niña de 12 años que está cargando con esa culpa de que no tenía ningún control en el uso de las redes sociales y termina siendo extorsionada por un joven de 16, que si bien es imputable, es un hecho grave y podía ir a mayores con una pequeñita de 12. El siguiente caso, la detención de Cristian Cabañas, ya es a otro nivel. De muchos hombres que piensan que están haciendo una conquista de una supermujer, pero que finalmente termina siendo un hombre y sometido a extorsión. Sí, efectivamente, los casos de sextorsión, que es la modalidad donde se utilizan elementos personales, sexuales, íntimos, para determinar justamente el elemento coercitivo y la amenaza para que privar de la voluntad a esa víctima, es lo que utilizan estos dos delincuentes, ¿verdad? Lo llamativo del caso, Amalia, Roberto, que este sujeto, si bien tenía una condena, una causa en la Penitenciaría Nacional, él tenía un régimen por portarse bien. Sí. Bueno, este ciudadano Cristian Cabañas, él es recluso, de hecho, él está cumpliendo una condena por tráfico de drogas en la cárcel La Esperanza. Bueno, pero el régimen penitenciario al cual estaba sometido era un régimen de semilibertad. Él podía salir los días viernes y retornar de vuelta el día domingo. Los datos que arrojaron el trabajo de investigación a través de una denuncia realizada en el departamento de Concepción, entonces vieron como resultado de que se estaba realizando la extorsión a través de la modalidad sextorsión dentro de las cárceles y también fuera de las cárceles. Fuera de la cárcel, que sería el lugar de residencia de este ciudadano en la zona de barrio Paillón, Ñambue. ¿Dónde lo detienen? A él se le detiene en la vía pública, en las inmediaciones justamente del centro penitenciario cuando estaba saliendo, ya con una orden de detención. Bueno, casi una millonaria cantidad de dinero es la que ya había logrado gracias a la sextorsión. Pudimos hablar con Cristian cuando salía para su inspección física. Él habla de que aparentemente hay una suerte de mala interpretación del dinero que él tenía. Escuchemos lo que dice Cristian Cabañas. Cristian, ¿qué podés decir? Vos estabas bajo un régimen de libertad, ya habías logrado eso y ahora te vinculan con un caso de extorsión. Sí. ¿Qué podés decir de eso? Y voy a aclarar ahora porque yo solía recibir giro y seguro fue por algo de eso. Pero 70 millones en giro recibías, Cristian. No, mentira. Hay evidencia supuestamente. Bueno, esto es lo que decía Cristian Cabañas, que él recibía muchos giros, pero aparentemente venían de números de personas que habían sido víctimas, según lo que ustedes nos comentan, de sextorsión. ¿Cuántas víctimas aproximadamente? Bueno, de hecho, en este caso puntual de Cristian Cabañas hay una denuncia. A través de la denuncia se pudo establecer un tráfico de movimiento económico de la línea que utilizaba para extorsionar de 70 millones aproximadamente. Lo que significa que existen varias víctimas. Por ese motivo es importante, y gracias también por este espacio, para que el ciudadano pueda formular denuncias, pueda acercarse hasta el departamento de antisecuestros, o de lo contrario tenemos un call center habilitado a las 24 horas, que es el asterisco 377, donde se va a guardar siempre en reserva la identidad de la víctima. ¿Por qué? Porque justamente
El hecho que impide la denuncia del ciudadano es el miedo a que se difundan sus datos personales. En estos casos, en estos dos casos, en estos dos operativos, siempre se tiene en reserva la identidad de las víctimas y pedimos la colaboración de la ciudadanía porque el primer paso para nosotros en materia investigativa es la denuncia policial. Bueno, moraleja, en el caso de las personas mayores que son víctimas de sextorsión, si no le conoce a la persona, y si le conoce también, evitar transferir imágenes de alto contenido sexual, porque casi siempre terminan siendo sometidos a la sextorsión. Y en el caso de los niños, Amalia, Roberto, a tener cuidado. Una niña o un niño, 12 años en redes sociales, puede ser víctima de personas inescrupulosas y en este caso es peor porque hablamos de un menor de 16 años que le estaba extorsionando, amenazando a una pequeña que, bueno, por suerte la familia se percató de que algo estaba pasando e hizo la denuncia a la Policía Nacional. Yo creo que en los últimos tiempos son las víctimas y en este caso también victimarios más jóvenes que estamos viendo en cuanto a denuncias. Nuestros chicos están hiper conectados entre las clases virtuales y los juegos, así que más que nunca a reforzar los cuidados. Bueno, Joel, contanos, en zona de Santa Rita una mujer fue asaltada por un hombre que utilizó un rifle, ¿no? Roberto, buenas tardes, saludos a los televidentes. Es así, este hombre, el presunto marginal, inicialmente simuló ser una persona en situación de calle. Solicitó dinero en efectivo a esta mujer, posteriormente se percató de que la dama estaba sola en esta vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza, en Santa Rita. Trepó la muralla, ingresó en la vivienda y allí se encontraban dos menores de edad en compañía de esta joven de 23 años. A punta de este rifle que ya tenía a la mano, observando también estas imágenes del circuito cerrado, pudo apoderarse de aparatos celulares, dinero en efectivo, joyas y posteriormente se dio nuevamente a la fuga utilizando su bicicleta. Las imágenes son contundentes y claras, si bien ya se hizo algunos procedimientos, hasta el momento el marginal no fue identificado. Hablamos con el comisario Javier Flores. Estuvimos analizando las imágenes de monitoramiento y esta persona simuló o camufló el arma que tenía en su poder. Una vez ingresado al inmueble, él reveló sus verdaderas intenciones, intimidó a la mujer que se encontraba en el inmueble, fue despojada de algunos aparatos celulares, cierta cantidad de joya y dinero en efectivo, aproximadamente la suma de 500.000 guaraníes. Nosotros presumimos de que él aprovechó esta circunstancia que la mujer se encontraba sola. Creemos que él manejaba ciertas circunstancias del inmueble y bueno, la tomó por sorpresa, ingresó al domicilio y cometió este hecho. Bueno, un peligroso marginal operando de esta manera. También la policía advierte a tener ya en consideración este estilo de proceder y operar de los marginales que en los últimos tiempos actúan de esta manera, tratando de llamar la atención, justamente pidiendo dinero en efectivo en la puerta y al percatarse de que la persona se encuentra sola, ya atacan de esta manera. Bueno, Joel, estamos mirando, pero detalladamente, gracias por este contacto. El tiempo que está por Alto Paraná. Mucho calor en el este del país a esta hora, Roberto. Bueno, un abrazo. Despejado y aparente. Bueno, nos escuchó un poco ya mal la parte final. Gracias, Joel. Violeta, contanos, esta mujer, ayer presentamos como que resucitó. Al final, al hacer el seguimiento técnico forense, ¿fue así o no? Bueno, y eso es lo que vamos a hablar un poquitito a partir de ahora porque vamos a recapitular un poco la historia. Ayer contábamos la historia de una mujer en Alto Paraná, ella de nombre Crescencia Abogado, 67 años, que estaba con un cuadro respiratorio en el Hospital Regional de Ciudad del Este. De hecho, estuvo 21 días allí, hasta que finalmente ella tiene el alta, no sé llamarle el alta propiamente, pero los médicos le habían dicho a la familia que no había más nada que hacer por ella, entonces le mandan a la casa, empeora, vuelve al hospital y después se da esto, el certificado de defunción que fue firmado por el médico Rafael Barrail, ¿verdad? Eso fue el miércoles. El jueves, alrededor del mediodía, ya luego de 24 horas de velarla, existen algunos signos que hacen que la familia sospeche que ella estaba viva. Y es por eso que convocaron a un doctor de nombre Ronald Escobar, que es en realidad encargado de la unidad de salud familiar,
y que él mismo explica es bastante solidario, entonces generalmente la gente acude a él con mucha rapidez para hacer, por ejemplo, algunos chequeos rápidos. El doctor fue hasta la casa y tenemos la nota para compartir porque él explica que agarró un saturómetro, le tomaron el pulso a la señora y que todavía tenía pulso, bajito, pero lo tenía. Compartimos lo que decía inicialmente el doctor. Yo solo acudí al llamado, ¿verdad?, de la desesperación de los familiares y acudí al llamado y me fui, le revisé y le encontré que estaba con signo de vida, ¿verdad? ¿Signo de vida en qué consiste en este caso? Para que no, y todavía tenía pulso, la paciente, yo la oculté, todavía, ¿verdad?, se escuchaba el latido del corazón, el latido cardíaco y la presión arterial que estaba en 80-40, vamos a ver eso. Doctor, ¿vos llegaste a hablar con las personas que le dieron, o sea, que dieron el ok para llevar al cuerpo? ¿Llegaste a hablar con los doctores ¿de dónde? ¿Del hospital? No, en estos casos hay que llevarle como sea, lo que pasa es que no se le trasladó en un... Yo te digo, doctor, lo que dieron prácticamente con lo que retira los doctores que dijeron, bueno, ya murió la señora. ¿Usted llegó a hablar con él? No. Yo ahora en esta última etapa nomás fue que acudí porque escuché la desesperación de los familiares por redes sociales y además que recibí varias llamadas, entonces yo vine. Yo no conocía realmente a profundidad el caso ni el diagnóstico de esta paciente. Yo ahora nomás ya me acoplé en esta parte final. ¿Y por cuánto tiempo aproximadamente esta señora siguió viva? Entre paréntesis, no sé si entre paréntesis, entre comillas, pero... Y creo que ayer a las 2:30 le dijeron que falleció el paciente. Ayer a las 2:30 de la tarde. Bueno, es así entonces que este médico, Ronald Escobar, le toma el pulso, él siente un leve pulso y rápidamente la trasladan, rápidamente por decirlo de alguna manera, porque en realidad se tomó un tiempito en trasladarla nuevamente hasta un centro asistencial, en donde finalmente los médicos terminan constatando el fallecimiento de la mujer. O sea, no es que ella resucita y continúa una vida normal como mucha gente pensó, sino al contrario. Existen estos síntomas que alarman a la familia, finalmente se la lleva a este centro asistencial y allí incluso existe un cruce entre uno de los doctores y la propia familia, porque lo que le cuestionaban es, entonces, ¿por qué dijeron que estaba muerta en aquel momento si todavía tenía pulso? Y el doctor explica que hay algunos elementos que se tienen que tomar en cuenta para una especie de examen físico para determinar si existe o no la muerte en un paciente. Esta mujer en particular tenía cáncer pulmonar, un cuadro bastante grave ya y que también estaba con tratamiento oncológico. Ahora vamos a escuchar al doctor Arturo Portillo del Hospital Regional y lo que decía él, explicaba cuáles son estos síntomas que ellos tuvieron en cuenta y también vamos a escuchar cómo le reclamaban los familiares de la fallecida. Nosotros solamente transmitimos las cuestiones biológicamente, de conocimiento biológico, ahora sí es que ella no tiene pulso, no tiene frecuencia cardíaca, no tiene actividad de la pupila, ¿verdad? Pues son las cosas que se miden para determinar si una persona está con vida o no, ¿verdad? La presión sanguínea, ¿verdad? La presión arterial, son cuestiones básicas, ¿verdad? O sea, si uno mira al paciente, se le toca el pulso, no tiene presión arterial, no tiene actividad pupilar, no tiene actividad carotídea, no tiene tono muscular, ¿verdad? Para nosotros es una persona que no tiene signos vitales, ¿verdad? El doctor dijo que mi mamá todavía estaba viva. ¿Estaba viva, señor? Sí, estaba viva. Señor, voy a contestar, pero, señora, no puedo atenderle a todo el mundo. Los periodistas me están haciendo una... Doctor, una pregunta, doctor. En estos 21 días que la señora estaba internada, ¿qué tenía ella, doctor? Y tendría que revisar estrictamente todo su historial para poder decirte la... Bueno, y también hay que decir que los familiares se negaron a que la mujer sea formalizada, entonces cuando llega el ataúd cerrado a la casa, que no estaba sellado todavía, ellos abren la bolsa mortuoria y ahí es cuando se encuentra con esta situación que para ellos también fue bastante llamativa. Ahora, yendo un poco ya a qué fue lo que pasó o qué pudo haber pasado, esa pregunta le hicimos al doctor Pablo Lemir, él es director de Medicina Forense del Ministerio Público, y él explicaba, hay de dos alternativas. Pudo tal vez sí haber sido un error médico porque tal vez no se hizo un encefalograma que es para detectar los signos del cerebro propiamente, o tal vez puede ser un caso de catalepsia. Y ustedes van a escuchar en la nota que él dice, es algo que sí existió ya en nuestro país, es bastante raro, pero de que existió, existió, y que también es uno de los síndromes que si bien es muy raro, hay otro que también ustedes van a escuchar, se registra también en nuestro país. No voy a hablar del caso particular de la señora.
Sí, explicar a la ciudadanía cuáles son las posibilidades de lo que pueden llegar a pasar en este tipo de casos, ¿verdad? Uno, obviamente, puede haber un error de parte del médico. Somos seres humanos y podemos equivocarnos. No debería ocurrir, pero puede haber un error de parte del médico porque no pudo revisarle adecuadamente, porque no tenía los instrumentales adecuados, porque estaba apurado, etc. La otra hipótesis es que la persona, la mujer fallecida, haya padecido lo que se llama muerte aparente, también llamada catalepsia. La catalepsia se puede dar en problemas psiquiátricos, por un lado, y por otro lado se puede dar en fenómenos donde hay una enfermedad terminal sumamente grave. Ya el paciente, de hecho, está grave, y con algunos medicamentos o por algunas interacciones medicamentosas llega a ese estado. En este caso, doctor, tengo entendido que la mujer tenía cáncer, tenía tratamiento oncológico. Por lo que yo escuché por la prensa, se pudo haber dado este fenómeno. Es un fenómeno extremadamente raro. ¿En nuestro país ya se dio previamente? Creo que tuvimos un caso. Lo que también hemos tenido casos es de otro síndrome, ya que estamos en este tipo de síndromes raros, que se llama el síndrome de Lázaro. El síndrome de Lázaro ocurre normalmente cuando se hace una reanimación de una persona que hizo un paro, una reanimación cardiopulmonar avanzada, y aparentemente no responde, y pasados 10 a 15 minutos responde espontáneamente aun cuando no se esté haciendo nada. También es sumamente raro y se da sobre todo en criaturas. Bueno, hay un detalle también importante. Nosotros le preguntábamos al doctor y él decía: yo no voy a entrar a juzgar, decía Amalia Roberto, lo que pasó propiamente, ni voy a entrar a detallar o especificar, teniendo en cuenta que él puede darnos una explicación científica de qué pudo haber pasado, pero no hay que perder de vista que si la familia sostiene que hay irregularidades y que se da un certificado de defunción cuando la mujer no estaba muerta, puede denunciar a la Fiscalía, el Ministerio Público interviene y el doctor u otro médico forense eventualmente van a tener que analizar el cuerpo. Entonces decía, yo no voy a prejuzgar, pero científicamente esto pudo haber pasado. Independientemente a todo el morbo que se generó. Claro. Con respecto a esto, qué triste para la familia, ¿verdad? Porque igualmente falleció, Que sí, pero que esos sentimientos, ¿verdad? Que Muy se generaron en encontrados. cuestión de horas nada más. O sea, por un lado la esperanza, no sé si resucitar sería el concepto, pero a mí lo que más me preocupa es el aspecto legal. O sea, que hasta dónde un médico con toda la buena voluntad que tenga, la ciencia, la sapiencia, tiene esa posibilidad técnica de decir sí dejó de existir, porque también a Violeta le decía a Lemir, que es un recapo en la materia, que únicamente un encefalograma podría determinar y no siempre se tiene esa posibilidad. Siempre, claro. Entonces, uno queda con una duda, ¿verdad? Y con más razón que no se quiere luego admitir la muerte, esto evidentemente que puede traer cola. Y pasa mucho por las herramientas que tengan también los médicos, ¿verdad? O sea, que no es solamente con ese don de saber, ¿verdad? De su conocimiento, sino que también por estos aparatos que menciona Violeta. Yo le sumaría algo más, porque decía el doctor en la nota, puede ser una cuestión de que no hay elementos, puede ser tal vez una cuestión de algún error propio del ser humano, o también puede ser apuro. Y entendamos que estamos en una situación de catástrofe, prácticamente de crisis sanitaria, entonces también puede ser un elemento. No hay que decir que el médico se equivocó para nada, sino que es un elemento que se puede considerar. Bueno, uno nunca sabe, Amalia, pero por las dudas puede dejar una suerte de testamento, entonces que el ser querido le haga una respiración boca a boca, entonces como para un